Good morning, everyone. Great to see you here. We will start the session in about 4 minutes. Morning. Oh, hi. We're just checking the tune of the participants are all here. 네. Do you have Inge's mobile? I can find it. It would be very 저녁에 helpful 있어요? if you can find it right now. 목재는 그거잖아요. 미니스토리잖아요. I heard you needed to. 아니 12시라 그랬어요, 저한테. Mr. Raja, can you stop your sharing? Did that get done? One of your panelists. Chiara, che succede? Ah, Inge is here, ok. Dimmi, scusa. Ok, perfetto. Grazie, dormi. Ciao. Okay, Belinda. Hello, Sarah. Can you hear me? Ok, now yes. Okay, perfect. Yeah. Can you turn your video, please? Was that Inge? 인기. 인기. Sarah, was 여자네. that Is Inge? that last name? So you got it? No, now we have Inge. 인기 없는데. Actually, going to be in order of appearance in you first, so if you want to sit on the right. So here, because Ansi will be there? No, Ansi Yeah. is Yeah. here. Are you going to sit down here? Or Karin sits here? I will take the first. Okay, well then. Hello, Mr. Ingi. Maybe we can have Can you hear me? so that we can Yes, I can hear you. I put on the video, but there's an issue with the video of this laptop. So maybe I should put on also my telephone. You can't see anything, right? I have a black screen. Oh, we cannot see. No. Wait, let me join also with another device. There might be about 4 people doing this stuff. Actually, not so bad. Just waiting for Daddy to come. Why do people not? 펜 여기 있어요. 죄송해요. 지금 인계도 저 사람도 지금 비디오가 안 나오니까. 저 사람도 안 되면. 17 cases are here, both. Inge, we found this. Sorry. Invite Yeah. She has the camera pro. The gentleman you were talking to, right? Yes, yes, he's with KSAT. This case that no, I've never met him, but I I've haven't seen Tara. Yes. There she is. And, Eddie, you were speaking French, right? Good morning, Inge. Very early morning to you. Did you have any luck with the sharing? I'm connected with another device now because I see this laptop doesn't allow the video for some reason. Okay, we are about to start in 1-2 minutes. Is that fine, or should we wait for your? No, it's fine. It's fine. Please go. Okay, good. Thanks. Okay, I think we are about ready to start. Bueno, ya estamos preparados para iniciar la sesión. Todas las personas que nos acompañan, les saludamos. Saludos de mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del subtema 5. Vamos a darle una formalidad híbrida a esta
sesión vamos a hablar sobre las tecnologías en innovaciones de teledetección, el gobierno y el sector privado para que puedan hacer decisiones fundamentadas. Queremos presentar tecnologías como un bien público de acceso abierto. Soy Ansi Pekarinen, oficial forestal de la FAO. Estoy trabajando en Roma, de Italia, y estoy muy grato de poder acompañarlos hoy en este día. Es un gran honor. Antes que nada vamos a escuchar el discurso principal alrededor de 10 minutos y vamos a tener un panel de debate. Luego vamos a tener una presentación de 4 tesis universitarias. Al final vamos a tener 20 minutos de sesión de preguntas y respuestas. Vamos a estar respondiendo sobre temas muy interesantes. Creo que tenemos 1 hora y media para esta sesión, pero vamos a tratar de terminar un poquito más temprano porque hay un lanzamiento de una investigación de satelital. Este tema sobre investigación satelital se va a realizar en la sala 307. Vamos a invitar a la señora Karin para la presentación del discurso principal. Está trabajando como asesora de la Iniciativa Internacional para el Clima y Bosques de Noruega, NICFI, por sus siglas en inglés. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Oslo, es especialista en en biología. Tiene conocimientos expertos en contabilidad climática y una experta. Vamos a invitarlo al podio. Muchas gracias, señora Ansi. Y muchas gracias por invitarme a esta sesión de muy importancia que se trata sobre la transparencia y cómo podemos llevar a cabo las políticas relacionadas con la transparencia. Entonces vamos a comenzar con mi presentación. Antes que más nada, sí. Mi presentación se titula De los ojos en el bosque a las políticas en el terreno, cómo las metodologías y las herramientas de libre acceso mejoradas ayudan a impulsar la transformación en el sector forestal. Entonces, voy a comenzar con la explicación de la situación general. ¿Será que ustedes ya conocen sobre nuestra iniciativa de forestal y climática internacional de Noruega? Nosotros tenemos el objetivo de detener la suba de temperatura de la Tierra hasta 1,5 grados centígrados. Entonces tenemos 7 estrategias para reducir y revertir la pérdida de bosques. Entonces tenemos aquí 5 estrategias: políticas de uso de la tierra, derechos de los pueblos indígenas, mercados de carbono y transparencia, entre otros. Entonces, es muy importante que llevamos a cabo estas estrategias para lograr una transparencia más eficiente. Entonces, es muy importante tener una buena política que depende de buenos datos. Entonces, estos datos aportarán un buen apoyo para formular buenas políticas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Para responder a esta pregunta,
nosotros consideramos varios tópicos, por ejemplo, la planificación del uso del suelo, desarrollo agrícola, administración del agua, resiliencia climática, producción de madera y fibra, gestión de la cadena de suministro y asuntos legales. Entonces, es muy importante detener la deforestación y la degradación forestal. Por eso me gustaría de hablar ahora sobre el monitoreo forestal nacional. El 85% de la superficie forestal mundial está cubierta por sensores remotos o inventarios forestales. Entonces, las mejoras de capacidad vinculadas a inversiones internacionales para el monitoreo forestal están se desarrollando en el contexto de Red Plus. Y es muy importante que estamos logrando mejorar la calidad de los informes cada vez más. Y a través de nuestra institución, la NICFI, estamos llevando a cabo el programa de datos satelitales. Y a través de este programa estamos aportando varias imágenes de alta resolución para poder detener a la deforestación de los bosques hasta 2023, posiblemente extendido hasta 2024. Estamos intentando ofrecer este programa al público. Entonces, tenemos varios niveles de licencia y acceso. Nivel 0 es un nivel bien abierto y público. Entonces, a través de este nivel permitimos acceso de solo visualización a través de Purpose Alice como Global Forest Watch. Entonces, el público puede verificar las imágenes a través de, por ejemplo, Google. Y tenemos el nivel 1, que nosotros llamamos de tan abierto como sea posible. Entonces, ofrecemos una licencia para el propósito no comercial, para el público. Este programa es solo posible utilizar si el propósito es no comercial. Entonces, en el caso del nivel 2, estamos ofreciendo varios productos como capas de datos de nivel 1, escenas de planetas y escenas seleccionadas de archivos de Airbus. Y también tenemos varios socios de divulgación. Y como yo he comentado anteriormente, nosotros podemos aprovechar de estos datos para formular nuestras políticas para detener la deforestación y degradación forestal. Tenemos varios datos. En el nivel 2 podemos también acceder a todos los datos del nivel 1 y sino también aquellos ofrecidos a través de las grandes compañías como Airbus, por ejemplo. Y los datos del nivel 2 pueden ser aprovechados por varias organizaciones mundiales del mundo para apoyar a los gobiernos o a las comunidades. Entonces, estos datos son publicados de manera gratuita. Entonces, ¿qué beneficio tendrá este mecanismo? Las imágenes de alta resolución pueden validar y mejorar conjuntos de datos, confirmar la deforestación y verificar cambios. Y también podemos hacer estimaciones de reducción de emisiones para dar acceso a financiación basada en resultados. Este programa se opera a corto plazo, entonces
no es suficiente para una política duradera de la protección de los bosques. Sin embargo, puede servir como un mecanismo de ayuda para facilitar el acceso a los datos de imágenes, y también eso ayudará a las comunidades locales y a las comunidades indígenas también. Entonces, podemos decir que es un bien público para aumentar el entendimiento del público hacia los bosques, la protección de los bosques. Entonces, voy a dar un buen ejemplo de Colombia. Y en Mozambique, por ejemplo, está haciendo validación de deforestación y estimación de cambios utilizando las imágenes de alta resolución. Está elevando la calidad de las imágenes para validar la deforestación y estimar los cambios. Y aquí en estos mapas podemos ver el uso del programa está aumentando cada vez más. El mapa de la izquierda es anterior, desde el año 2020, y lo de derecha es del año 2021. Entonces podemos ver que la frecuencia del uso está aumentando cada vez más entre los países con los bosques. Entonces, este programa de datos a un año y medio que creamos este programa, y los 136 países ya están registrados en este programa, y también varias comunidades civiles y locales están registrados en este programa. Y en caso de Global Forest Watch, ellos están utilizando más del 90% de los datos, de sus datos, a partir de los datos de la NICFI. Y más de 70% de los usuarios utilizan datos NICFI como fuente principal de imágenes. El uso de los datos de NICFI está aumentando por más de 25%. Y estamos llevando a cabo una cooperación entre CASAT, Planet y Airbus. Vamos a realizar un webinar en junio que viene, en parcería con Airbus, por ejemplo. Entonces, este sistema ayudará mucho a los países en vías de desarrollo, y este hecho está siendo reafirmado cada vez más. Entonces, y en el futuro vamos a intentar evaluar los efectos de la política para apoyar la gestión forestal nacional utilizando nuestros datos, y también intentaremos mejorar las estrategias de Red Plus y las ambiciones climáticas de los países a través de NDC mejoradas. Y también esperamos que estos datos sirvan como herramientas para la validación y verificación de la gestión de la cadena de suministro, la producción libre de deforestación. Y también vamos a continuar desarrollando capacidades, soluciones de datos y herramientas para monitoreo forestal mejorado, junto con varias herramientas. Vamos a enlazar con otras herramientas también. Muchas gracias.
Señora Karin, muchas gracias por sus palabras introductorias. Nos enfocó por qué es importante los datos, qué tan importantes los datos forestales. Ya vemos que muchísimos usuarios ya se están beneficiando de este programa satelital. El objetivo de la NICFI es ver por dónde, de qué manera se está realizando los cambios del uso de suelo y preguntar por qué están utilizando, por qué están ocurriendo estos cambios. Bueno, a continuación, si nos permite el tiempo, vamos a tener unas preguntas y respuestas. Así queremos pasar, queremos invitar. Vamos a pasar a la siguiente sesión de debates. Son científicos que están implementando y llevando a la práctica el uso de las tecnologías. Invitamos al señor Remy de Anuncio, es el oficial forestal de la FAO y es especialista de datos de bosques y de usos de la tierra. Nos va a hablar, también está trabajando en la plataforma CEPAL. ¿Cómo podemos aprovechar esta plataforma CEPAL para poder tener acceso a la NICFI? Muy buenos días. Podríamos compartir la PPT que he preparado. Quiero presentar sobre algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estas herramientas de código abierto y cómo podemos aprovechar los datos de la NICFI en la práctica. Como Karin nos ha explicado, los programas de datos, cómo se están siendo utilizados en los países. Ese va a ser mi tema de presentación. Bueno, brevemente quiero hacer una introducción sobre la plataforma CEPAL. La FAO, el programa de monitoreo de forestal de la FAO, la CEPAL es uno de los programas principales. Es a base de las nubes, de las tecnologías de las nubes. A través de esta plataforma podemos hacer una observación de nuestra tierra, tener un acceso más fácil a los datos para poder analizar datos, para poder tener datos más fiables. Es totalmente de código abierto, gratuito, completamente gratuito. A través de esta plataforma CEPAL queremos que la sociedad civil y más personas puedan aprovechar estos datos satelitales. La computación en las nubes puede ser bastante complicada, pero esta plataforma lo facilita el uso de estas tecnologías. También permite un acceso más fácil de los datos satelitales, imágenes satelitales de la Tierra. Queremos presentar el primer video sobre cómo funciona esto, el ejemplo. Queremos, por favor, si pueden poner el vídeo que está adjuntado en la PPT, por favor. Bueno, como ven, es el entorno de la página de CEPAL. Pueden ver los siguientes menús. Solamente con unos cuantos clics pueden ver pueden hacer la configuración del tiempo, del periodo que ustedes desean y de qué dinámicas hubo con un mapa mosaico. Hicimos un replanteo, reorganización de las cartografías existentes. Como dije, pueden configurarlos en el tiempo y, o sea, personaliza los datos que el usuario necesita. Configurando seteando los tiempos, también lo categoriza los datos más personificados. Estos datos pueden visualizarse en diferentes entornos y configuraciones que el usuario desea. Bueno, brevemente les mostré cómo podemos utilizar esta plataforma. Es los datos de Uganda. Nosotros utilizando estas herramientas analizamos simultáneamente los datos geoespaciales de los territorios. No utilizamos mapas básicos, sino mapas básicos, perdón. Utilizamos datos recolectados diariamente. Utilizamos el algoritmo para poder organizar estos datos. Y viendo estos datos, podemos hacer el monitoreo o rastreo de qué cambios hubo sobre la cubierta del suelo.
si hubo un aumento, disminución, ¿no? Estas dinámicas de estos cambios. La parte roja son los que marcan las zonas deforestadas y las verdes son la parte reforestada. Perdón, el rojo sería la parte deforestada y el verde reforestada. Hay que haber un análisis y un procesamiento realmente a nivel alto, ¿no? Para poder analizar estos datos forestales. Bueno, estamos haciendo este trabajo en esta plataforma, todos los análisis de algoritmo, para poder hacer el rastreo de los cambios y de las dinámicas del suelo, de la cobertura del suelo. Seguidamente, utilizando estos datos, hacemos una gestión de cambio de usos de los suelos. Si ven en la parte izquierda, pueden ver la zona de Etiopía en parcelas. Estamos verificando qué tipo de cambios hubo en el tiempo, ¿no? Específicamente de una zona, en una serie de tiempo, podemos ver qué tipo de cambios hubo en el tiempo con una serie de tiempo. Ven en un video que están mostrando cómo han surgido esos cambios. Estos datos planetales, estos datos de la planeta, pueden ser referencia para poder hacer un rastreo de los cambios de la cobertura del suelo. Y también se necesita una verificación, obviamente, de los datos analizados. Esta verificación de datos analizados también es posible realizarse. Bueno, la página no es de CEPAL, pero está mostrando en otra página cómo aprovecharon los datos de la CEPAL para poder ver las causas de la deforestación y degradación de la tierra. Creo que estos temas van a ser ampliados más en otra presentación. Bueno, esta plataforma en varios proyectos pueden ser aprovechados, ¿no? En diferentes proyectos. El objetivo es mejorar el acceso a los datos. Es una plataforma, una vez más, en foco que es de código abierto. Todos estos sitios de muestras, pueden en la diapositiva los sitios de muestra, y estos contenidos pueden ser procesados, analizados de una manera más profunda para poder identificar cuáles son las causas de cambios de cobertura del suelo. Y seguidamente estamos viendo otro ejemplo, otro caso. En la plataforma de CEPAL tenemos varios algoritmos que pueden ser extraídos. Están viendo que esta extracción de datos en algoritmo está en pleno proceso. Los datos, a pasar del tiempo, están mostrando los diferentes estratos de la cobertura de la tierra. Con el paso del tiempo y también dependiendo de la temporada, del clima, muestra qué cambios hay en la cobertura de los suelos en sus diferentes estratos. Teniendo estos datos es posible analizar los diferentes productos agrícolas. Estos datos temporales y biológicos también son vinculados con los datos de productos agrícolas. También también creo que hay una presentación sobre detección de incendios forestales. Bueno, en esta diapositiva tienen unos datos que pueden hacer unos alertas, ¿no? Alertas de antemano para los incendios. Podemos hacer la verificación si ese incendio es real o no. Con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Nos habló de cómo podemos aprovechar realmente estos datos y no solamente que sea accesible, sino que lo importante es que se pueden procesar y analizar dentro de esta plataforma. Queremos que por favor visiten el sitio, la página de CEPAL, con 3 clics, ¿no? Con 3 clics pueden obtener los datos mosaicos de nuestra cobertura terrestre. También habló de la deforestación. Vamos a ver en un ejemplo real cómo utilizaron los datos de CEPAL para poder ver la degradación de los bosques. Seguidamente vamos a invitar al señor Dadi Kipute. Es doctorado en lo que es el monitoreo de climas y está
es de la República Democrática de Congo, es el consultor de sistemas de información geográfica. Nos va a dar su presentación en francés, así que por favor pueden usar su servicio de interpretación simultánea. Pueden utilizar sus receptores. La presentación se va a dar en francés, así que pueden pedir sus receptores aquí a los personales de asistencia. Bueno, en breve se los van a estar acercando los receptores para el servicio de interpretación simultánea. El señor Dedi nos va a hablar sobre el monitoreo de la degradación, cómo utilizó la teledetección, ¿no?, para monitorear de la degradación. Esperemos 1 o 2 minutos para que se repartan los receptores. Buenos días, yo soy Dadi Kiput, yo soy de República Democrática del Congo y voy a presentar sobre el monitoreo forestal en el Congo. Los bosques son muy importantes, son sumamente importantes, principalmente para la alimentación de los pueblos en local. Entonces, nuestro país está haciendo monitoreo sobre la degradación forestal en nuestro país. Entonces, a través de nuestra evaluación y el monitoreo, sí, los bosques son muy importantes para la alimentación y también para como medios de sobrevivencia de las personas que viven en local. Entonces, son muy importantes para la mayoría de la población local. Y esto causa muchos problemas en los bosques y por eso muchos elementos orgánicos son perdidos en este proceso y como consecuencia ocurre la degradación de la tierra cultivable, recuperación de nuevas y no recuperación de nuevas tierras forestales. Antes de entrar más detalladamente, vamos a conocer cómo está ocurriendo la degradación de los bosques. La reducción permanente de la cubierta forestal está ocurriendo por debajo de la definición de bosque. Y esta área, aunque está por debajo de la definición de bosque, sigue siendo un bosque. Sin embargo, está con pocos elementos forestales que antes. Entonces, la conversión de bosques, podemos decir que hubo una conversión de bosques a otros usos de la tierra. Y ocurre también la exclusión de las áreas de pérdida temporal planificada de cobertura de árboles, como la extracción de madera o donde se espera que el bosque se regenere. Entonces, para incluir las áreas donde los impactos o perturbaciones, la sobreexplotación o las condiciones ambientales prohíben la regeneración por encima de la definición de cobertura forestal. Es muy importante que conozcamos cuáles son los motivos y las causas principales de la degradación forestal. Es muy importante. Si hacemos clic en este enlace, podemos conocer a los datos que utilizamos para conocer esta situación. A través de CEPAL logramos obtener varias imágenes
Y también a través de la NICFI obtuvimos muchas imágenes de alta resolución gratuitamente. Entonces, dentro de una resolución adecuada, obtuvimos estas imágenes de alta calidad y cómo está ocurriendo la degradación forestal. Podemos ver que nosotros definimos un cierto punto para análisis y está mostrando cómo está ocurriendo la degradación de manera gradativa y a través de varios elementos de análisis. En la primera imagen muestra cómo está ocurriendo la agricultura de escala menor. Y la tercera imagen nos muestra cómo está ocurriendo la degradación de los bosques en escala pequeña. Y como podemos ver así, utilizamos varias imágenes en nuestro proyecto. Y nosotros pudimos definir nuestra directriz de nuestra investigación. Este proyecto en CEPAL se usan las imágenes Planet y NICFI. Y a través de esta investigación esperamos lograr el objetivo nacional de 17% para conservación de cobertura forestal en nuestro país. Y también estamos intentando evaluar los cambios del uso de la tierra. Y también estamos intentando aportar apoyos a la restauración forestal y su monitoreo a través de las actividades del impacto de Red Plus. Además de todo eso, vamos a guiar orientar las políticas agrícolas y forestales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Terry. Como nos ha comentado, con los datos que ha utilizado puede analizar las causas de la deforestación, lo que es un hecho es una herramienta muy aprovechable. A través de los datos de imágenes, cómo analizan y cómo procesan fue temas de su presentación. Vamos a invitar al siguiente panelista, es la doctora Laura Duncanson. La doctora Duncanson nos va a hablar sobre los modelos empíricos de biomasa. Tiene un doctorado en la Universidad de Maryland. Nos va a hablar sobre cómo utilizamos datos empíricos y rayos láser reflectivos para poder obtener datos de la Tierra. Ella trabaja en la NASA. Vamos a pedir su presentación. Va a tener más o menos 5 minutos para la presentación. Buenos días. Yo trabajo con mapeo en 3 dimensiones. Entonces, yo voy a hablar sobre cómo hacer teledetección utilizando la tecnología LIDAR para poder detener a deforestación y degradación forestal. Entonces, la verdad es que no estoy viendo mi diapositiva. Sí, ahora estoy viendo. Entonces, por favor, haga un clic en la diapositiva para
Sí, yo estoy trabajando en Jedi. Mi equipo se llama Jedi. Tenemos la lema que el bosque te acompañe. Sí, ustedes están viendo la animación. Entonces yo mostré a ustedes la animación. Entonces, este proyecto se ha puesto en marcha en 2019 y sí, esta animación, por favor, hagan un clic en el medio de esta animación. Sí, por favor, a continuación. ¿Pueden volver a la diapositiva anterior? Sí, nosotros transmitimos los rayos láser para recolectar las informaciones relacionadas con los bosques. Entonces voy a comentar también sobre la ondulación del láser. A través de esto podemos verificar, por ejemplo, la altura de los árboles y cómo está formada los arbustos de los árboles y mucho más. Entonces, como ya he dicho, la altura de los bosques pueden ser recolectados a través de nuestra tecnología. Ya tenemos más que 10 millones de muestras recolectadas y están acumuladas para formar los datos de altísima calidad. Por ejemplo, entonces, así como los proyectos NICFI y Sentinels, entre otros, estamos intentando crear los muestreos de los bosques de todo el mundo. Y vamos a la última diapositiva, por favor. Aquí podemos ver la resolución de 1 kilómetro relacionado con biomasas. Hace unas semanas que estamos desarrollando y ofreciendo esta tecnología utilizando el satélite Jedi. A través de este satélite estamos recolectando muchas informaciones y en los campos estamos cooperando juntos con los expertos para recolectar y también y complementar nuestros datos. Entonces, ISET2, tenemos aquí el conjunto de datos formados por ISET2 y también tenemos la misión llamada SA y también tenemos un proyecto de cooperación con la Unión Europea que estamos llevando a cabo. Estas varias misiones consisten en formar los datos de 3D para conocer los bosques de forma más clara, sin preocupar con las nubes, por ejemplo. Entonces, a través de estos conjuntos de datos de alta calidad, estamos intentando apoyar a las actividades de políticas de los gobiernos. Entonces, si quieren conocer más, por favor, hagan clic en este enlace. Entonces, tenemos muchas misiones para crear una herramienta para que sean muy útiles para ustedes. Muchas gracias por terminar su presentación en 5 minutos. Fue una presentación muy perspicaz. Estas nuevas tecnologías podemos
obtener informaciones nuevas por estas nuevas tecnologías, ¿no? Nos va a ser un gran apoyo, una gran ayuda para la estimación de biomasas en la Tierra. Es muy grato escuchar que se está recolectando datos de buena calidad. Vamos a invitar a la siguiente panelista, la señora Belinda Arunawarti de Indonesia. Ella trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia. Es la directora de Inventario y Monitoreo de Recursos Forestales. Ella es especialista en ciencias geográficas. Es uno de los países que tiene baja tasa de deforestación. Vamos a preguntar cómo teledetectaron estos porcentajes y cómo van a utilizar las nuevas tecnologías para prevenir la deforestación. ¿Está conectada, señora Belinda? Muy buenos días a todos. Me voy a hacer una breve presentación. Soy Belinda Margoro. Estoy en el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. A través de la teledetección vamos a ver en Indonesia cómo estamos monitoreando y recolectando datos forestales. Utilizando los datos de teledetección, vamos a ver cómo medimos y observamos la deforestación. Este sistema de monitoreo no solamente se utiliza en una institución de Indonesia, sino por la colaboración y cooperación de diferentes instituciones. Estamos operando ese sistema de monitoreo forestal de Indonesia, donde ven la parte azul en la izquierda. Pueden ver las instituciones que hacen el profiling de este sistema de monitoreo. Ellos utilizan las imágenes, imágenes desde el Landsat. Entonces hacen el profile de los datos de Landsat. Si ven en la parte derecha, pueden ver múltiples colores, ¿no? Son los trabajos que está haciendo el Ministerio de Ambiente de Indonesia. Nuestro ministerio en Yakarta es como, digamos, la sede principal que opera este sistema, ¿no? Coordina todas las oficinas ambientales que están en Indonesia. En cuanto a los datos espaciales, hay una división específica que hace su gestión. Si ven, clasificamos en 23 clasificaciones la cubierta de suelo de Indonesia. La razón por la que hacemos la clasificación en 23 zonas es para hacer una buena gestión, ¿no? de las coberturas de Indonesia. Si ven, también está subclasificado en 7 clasificaciones. Son bosques naturales o bosques plantados. Entonces hacemos esta clasificación de bosques naturales y plantados y hacemos viendo los cambios de la cobertura del suelo. A través de este sistema de teledetección nos basamos en la serie temporal para medir la biomasa forestal. Si ven en esta diapositiva, pueden ver la tasa de deforestación de Indonesia. En el año 2021, está hasta el año 21 y está marcado en 3 colores. El azul, la línea en azul, es la tasa de deforestación total de Indonesia. Como ustedes bien lo saben, en Indonesia hay terrenos que son boscosos y hay terrenos que no son boscosos. La parte roja son la deforestación en zonas, en áreas boscosas, en áreas forestales, y la verde son la deforestación, ¿no? la tala de árboles en áreas que no son forestales. Como ven, hacemos esta clasificación para obtener datos de manera más eficiente. Bueno, están viendo una alerta de antemano para ver la desaparición de especies forestales, de especies de vegetación. Utilizamos estos índices que ven en la pantalla para poder clasificar en 23 situaciones de cambios de la cobertura de suelo. Lo clasificamos también en una serie de tiempo en años. De esta manera hacemos un seguimiento de los cambios. De esta forma utilizamos diferentes enfoques. En la parte izquierda están viendo
las estadísticas del total de cubierta de la tierra de Indonesia. La parte verde son áreas forestales, áreas boscosas, y el resto que no son áreas boscosas. Con este enfoque podemos hacer un rastreamiento continuo, orbital, de las cubiertas de la tierra. También hacemos un rastreo del cambio de la cubierta de la tierra en base a las diferentes estaciones. Con este sistema de monitoreo no es un sistema totalmente automatizado. Entonces, desde los años 90 hicimos esfuerzos para poder computarizarlos o informatizarlos. En las primeras etapas recolectamos todos estos datos de manera manual. Entonces están viendo cuál fue la evolución de nuestro sistema de monitoreo a pasar de los años. En el inicio no había herramientas digitales, por la cual hicimos todo de forma manual, pero cada 3 años hubo un progreso, ¿no?, para poder recolectarlos de manera digital. Hubo tiempos que los datos satelitales no eran gratuitas, entonces tuvimos una evolución, un progreso, digamos, gradual en este sistema de monitoreo de recolección a través de la teledetección. Están viendo que nuestros periodos de recolección son trienales, ¿no? Desde el año 2009 empezamos a utilizar los datos de Landsat 3 de la NASA. Entonces, una vez que tuvimos los datos de la NASA que fueron accesibles, ya no necesariamente fueron trienales la recolección y análisis de datos, sino fueron anuales. Entonces, desde el año 2011 pudimos gestionar los datos de manera más frecuente, y desde el año 2012 y 2014 nuestros set de datos fueron aún más sofisticados. Los datos de SPAT más con los datos de Landsat pudimos hacer un análisis más profundo de los datos. Los datos fueron rastreados, monitoreados, ¿no?, anualmente, y desde el año 2017 se sumaron más datos, datos de BONSCAR. Los BONSCAR serían datos de incendios forestales. Y los datos en el periodo 6, ¿no?, en el periodo 6, en el último nivel, se aprovecharon aún más datos de teledetección. Todas las evaluaciones y interpretaciones que hasta el momento se hacían de manera manual cambiaron a métodos digitales para un análisis e investigación más profundo. Están viendo los datos de Indonesia desde el año 1990 hasta 2020, los cambios de la cubierta del suelo. Pueden ver que están clasificados en 23 ítems y hace un dato comparativo de suelos forestales y de suelos no forestales, y están clasificados una vez más en 23 datos. Desde el año 90 hasta 2020, si ven los cambios, hicimos un análisis de datos precisos, de nivel de datos precisos. Creo que mi presentación le ha sido de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belinda. Era un ejemplo muy buen ejemplo sobre la mapeo de cobertura terrestre. Entonces, muchas gracias por sus palabras sobre las fuentes de información y cómo nosotros podemos aprovechar para detener con la deforestación y degradación forestal. Antes de pasar a la continuación, vamos a tener un momento para los papeles.
papeles voluntarios y vamos a invitar a señora Inge Jonquier para hablar sobre monitoreo forestal, problemas y buenas prácticas en la estimación de áreas en base a muestras. Ella es el líder temática en detección remota y autora principal de informes de panel intergubernamental del cambio climático. Muchas gracias, señor. Estoy muy grata de conocerlos, aunque sea virtualmente, y estoy muy complacida de hacer algunos comentarios sobre el monitoreo de los bosques. Entonces, es muy importante que garantizamos los datos acerca de los bosques porque es muy importante para conocermos la situación real sobre el uso de las tierras. Entonces, estamos publicando el papel blanco a través de la iniciativa de observación forestal mundial. Entonces, a través de esta iniciativa estamos publicando este libro blanco a través de la cooperación junto con los varios países como Indonesia, entre otros. Nosotros escuchamos de varios ejemplos de los países y nosotros también llevamos en consideración estas informaciones para estructurar nuestro proyecto. Tenemos varios objetivos de este libro blanco que contiene más de 100 páginas. Entonces, intentamos destacar los problemas claves que los países han experimentado al implementar la estimación de área basada en muestras y considerar los conocimientos y técnicas existentes disponibles para responder a esos problemas y también proponer nuevas buenas prácticas de enfoques existentes según corresponda. También identificar oportunidades de investigación y desarrollo para abordar los problemas restantes y desarrollar nuevos enfoques. Y también estamos poniendo los asuntos técnicos en el libro blanco. En el año 2021, varios técnicos y expertos de varios países en vías de desarrollo tuvimos una sesión de debate y sesión de workshop y logramos recolectar varios datos relevantes a este libro blanco. Entonces, basado en 3 sesiones de debate virtual entre los principales estadísticos y científicos, creamos una guía práctica para tamaño de la parcela de muestra, diseño de muestreo, integración de datos satelitales, uso de datos satelitales y mapas y su uso combinado con datos de campo. Entonces, tenemos varias informaciones prácticas que se contienen en este libro. Estamos disponibilizando este libro online para todos y también definimos recuadros con enfoques y soluciones de los países. A través de estos enlaces, ustedes pueden acceder a las varias herramientas y nuestras publicaciones también. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señora Inge. Estas guías, estos documentos de guías nos contó cómo fueron desarrollados y cómo los encargados o responsables de proyecto ley pueden aprovecharlo. También vamos a invitar al siguiente panelista para ver a cómo podemos mejorar la tasa de deforestación. Vamos a invitar al señor Osvaldo Ismael.
Es especialista en estimación de estadísticas forestales. Tiene un doctorado en este tema y está investigando cómo ocurren las emisiones de gases invernaderos en el entorno forestal. Vamos a invitar al señor Osvaldo Ismael. Vamos a conocerlo en online. Buenos días. Sí, ahora estoy viendo mi diapositiva. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Estoy muy complacido por poder participar online en esta sesión. Y ahora voy a hablar sobre cómo poder, sobre los In particular, this paper was submitted by Armando Alanis from CONAFOR. En México. Entonces, nosotros somos CONAFOR, entonces llevamos a cabo esta investigación junto con los colegas de CONAFOR. Primeramente voy a explicar sobre el contexto de la investigación. Antes, la tasa de deforestación era estimada a través del mapa de cobertura terrestre, a través de poniendo uno sobre otro. Era conocido la tasa de deforestación y creamos un gráfico sobre la deforestación, pero sí, había muchos errores y entonces esa metodología tenía un problema, causaba muchos errores, entonces era difícil que conozcamos una situación real, verdadera. Entonces nosotros creamos un otro mecanismo, un otro sistema y presentamos este informe a la ONU. Y en esta edición del informe, nosotros utilizamos los mapas de cobertura de tierra junto con los muestreos. Entonces, nosotros escogimos más de 80 mapas y aprovechamos para crear unos datos más precisos con mayor exactitud y conseguimos diseñar este gráfico. Y aquí podemos ver que el formato, la tendencia de gráfico ha cambiado. Y la próxima diapositiva, por favor. En caso de México, como ustedes pueden ver aquí, a través de los trabajos más sistemáticos, logramos conocer la estimación de deforestación y degradación forestal. Entonces, pudimos estimar la tasa de deforestación para cada año. Entonces, logramos aumentar la precisión de los datos y en esta diapositiva sí, es una comparación de los gráficos de los enfoques diferentes de metodologías. Entonces, la primera línea es del primer mecanismo y la segunda línea en color gris es de la segunda edición del informe. Entonces, y las líneas rojas muestran cómo nos realizamos
la tercera edición del informe. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osvaldo, por su presentación, por su caso práctico de cómo están utilizando estas tecnologías para avanzar, ¿no? en estos estudios. Escuchamos unas presentaciones de cómo están aprovechando la tecnología de teledetección en diferentes investigaciones y estudios. Invitamos al siguiente panelista, es el señor Rajit Gupta. Tiene un doctorado en materia de ciencias ambientales de la universidad. Está estudiando en Indonesia de un doctorado. Vamos a pedir su presentación. Muchas gracias. Tiene 5 minutos para su presentación. Por favor, pueden compartir la diapositiva. Actualmente, sí, ya compartimos la diapositiva. No puedo estar viendo, yo no puedo ver la diapositiva de mi presentación. ¿Se solucionó ahora? Todavía no. Por favor. Creo que tenemos un inconveniente con las diapositivas. Si tiene alguna copia del PPT, por favor, puede continuar con su PPT. Bueno. Antes que nada, muy buenos días a todos. Soy Rajit Gupta. Como ustedes ven en la diapositiva, voy a hacer una presentación sobre usos de datos LIDAR-JD de forma onda completa en la estimación de variables y modelado de crecimiento de bosques caducifolios. Una vez más, queremos ver cómo hacemos el uso de datos LIDAR-JD de forma onda completa para la estimación de variables y modelado de crecimiento de bosques caducifolios. Voy a ampliar cómo podemos utilizar LIDAR-JD para ver el crecimiento de los bosques y también cómo podemos sumarle a esto el aprendizaje inteligente. En India, en la parte sur, en las áreas protegidas de bosques fueron la base de nuestros estudios. Y hicimos un estudio sobre los bosques caudifolios, como ven, utilizando los datos de LIDAR-JD y de Landsat y con otros datos, sirviéndonos de estos datos, hicimos el modelado. La DEMI. Vimos el MASC, vimos la parte del MASC de las áreas no forestales. Hicimos un arreglo, utilizamos diferentes variables, hicimos una integración de distintas variables para organizarlos en puntos de muestreo. Todos los arreglos de estos datos. Hicimos también el Machine Learning para hacer el modelado. Estos datos son muy importantes para la gestión forestal. Para poder mejorar la precisión de los datos, tenemos que utilizar diferentes herramientas. Y para eso hicimos un estudio de la cantidad de biomasa. Como ven aquí, vimos las cuencas, digamos, las aguas subterráneas. Vimos también vimos datos, nos servimos de datos más concretos para los bosques caducifolios. Como ven en esta diapositiva, referente a las variables de estimación y la precisión de los datos, pueden ver los datos de RSMA.
En este modelo, las variables de estimación muestran y cómo podemos mejorar la precisión. Las imágenes de datos JEDI muestran una precisión muy alta para las estimaciones. Como ven, las fuentes de los diferentes datos, entre las diferentes fuentes de datos, esta JEDI puede estimar cuál dato es el más preciso. Si vemos las distintas fórmulas que ven en la pantalla, estimamos la cantidad de biomasa en la foresta y cuando realizamos la investigación, la biomasa sobre el suelo en el inicio no eran suficientes, pero cuando utilizamos la herramienta JEDI, pudimos obtener datos más concretos sobre la biomasa sobre la tierra. También pueden ver cómo lo mapeamos, cómo hicimos la distribución, el floating. Pueden ver en la diapositiva los resultados de la estimación de este nuevo estudio. Pueden ver, si ven la altura del dosel arbóreo es del 0,39. No es muy alto, pero es buena. Utilizando los datos de JEDI, de LIDAR JEDI, para poder estimar las alturas del dosel y la biomasa por encima del suelo. Fue una buena experiencia de obtención de datos. Muchas gracias, Rajiv Gupta. Sí, ha sido muy útil conocer sobre la utilidad de los datos JEDI. Vamos a pasar a próxima presentación. Señor Cristino Lalica Tiburán, quien es profesor en el Instituto de Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Silvicultura y Recursos Naturales de la Universidad de los Baños. Él hablará sobre modelado de futuros escenarios de cobertura forestal en cuencas hidrológicas de Filipinas, utilizando los datos geoespaciales. Señor Cristino, usted tiene la palabra. Very much. Muy buenos días a todos. Antes que nada, es muy grato para mí poder acompañarlos en esta segunda sesión del subtema 5. Gracias por invitarme a través de esta oportunidad. Hablamos sobre tecnologías de teledetección y tecnologías de monitoreo forestal. Queremos hablar sobre cuencas hídricas. Queremos hablar sobre cómo podemos hacer el modelado de futuros escenarios de la cobertura forestal en cuencas hídricas de Filipinas. Estamos estudiando el cambio de la cobertura terrestre de Filipinas. Es una investigación que empezamos concientizándonos de la importancia de este tema. Son las cuencas en la parte del norte de Filipinas. En Ruanda es la cuenca. Pueden ver la cuenca alta y las cuencas del río de Chico y de Huayin. Son unos datos empíricos para ver cuáles son las variables que tenemos que utilizar para poder hacer un modelado de futuros escenarios. Se trata de estimar, ¿no?, futuros escenarios a través de esta variable. En el caso de la cuenca alta de Chico, de la cuenca alta del río Chico, pudimos ver que en el 2015, en el año 2025 va a haber un incremento del 25% de la cubierta terrestre en comparación con el año 2015. Si vemos en base al 2035 va a haber un aumento de 38%. Pero en el caso del río Huayin, en el río de Huayin, en la cuenca de Huayin, en el año 2025 la cubierta forestal va a ver un aumento de 191% en comparación con 2015. Como ven, va a haber
un aumento de 6.800 hectáreas. Estas tendencias, vamos a hacer un mapeo, un modelado que pueda mostrar estas tendencias de crecimientos para poder ver las tendencias y estimaciones de los cambios del área de la cobertura terrestre. Utilizamos 9 variables para hacer esta estimación de cambios de cubiertas. En la mayoría de las cuencas de ríos, utilizamos 2 variables muy importantes para poder estimar el cambio de la cubierta terrestre, y las 2 variables fueron el cambio de cubierta terrestre y el proyecto de los recursos naturales. Una vez hecha este modelado de cambio futuro a través de esta cartografía futura, queremos ver los casos posibles, y en estos escenarios hay modelos que muestran que hay escenarios con más probabilidad y escenarios con menos probabilidad. Por ejemplo, la distribución del suelo, cómo va a ser en la realidad, ¿no? Entonces, hacemos una estimación teniendo varios escenarios, ¿no? En el caso del Chico, en el río Chico, en el 2025 va a haber un aumento de 25% con relación a 2015. Sería 54.188 hectáreas. En el año 2035 va a haber un aumento de 38% que corresponden a un aumento de 38%. Hicimos el modelado del río del Huajín y muestra que su cubierta del suelo en el 2025 y en el 2035 van a mostrar un aumento, un incremento del más de 100% en ambos periodos. Las políticas actuales, si dan más impulso, creemos que va a haber más aumento de cubierta forestal o disminuir en caso contrario. A través de estos modelados de futuros escenarios, especialmente en cuencas hidrológicas, que podemos hacer estimaciones de escenarios futuros para hacer informes nacionales, y a través de esto también podemos servirnos de decisiones fundamentadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristino. Y estos datos, la verdad, ellos aportan para planear para el futuro y formar buenas políticas para nosotros. Nosotros ahora tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta. Sí, señor Christoph, ¿usted tiene una pregunta a plantear? Sí, muchas gracias. Yo soy Christoph de la Universidad Göttingen. Y la pregunta que yo me gustaría de plantear es para la señora Inge. Tenemos varias herramientas de cobertura total de las tierras. Entonces, ¿por qué no logramos hacer unas estimaciones más precisas? Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no disponemos de mucho tiempo, entonces no podremos conversar sobre este tema. Entonces, yo he escuchado muy bien sobre la situación de muchos países y tenemos muchas inexactitudes en este tema. La verdad, tenemos muchas imágenes satelitales de alta calidad, sin embargo, aún estamos haciendo frente a la falta de
altitud. Entonces, es muy importante utilizar otros datos, además de los datos satelitales, porque es importante crear un inventario de datos recolectando tanto los datos satelitales cuanto los datos terrestres. Por ejemplo, las soluciones JEDI son los elementos importantes para complementar los datos que nosotros ya tenemos. Pero importante es comprobar estos datos de forma terrestre. ¿Tendrían otra pregunta? Soy del Servicio Forestal de Estados Unidos, soy Sarik. Tengo una pregunta, creo que mi pregunta está relacionada con la respuesta de la señora Inge. Cualquiera puede responder. Están hablando de la importancia de los datos satelitales, de los datos espaciales. Así que pregunto si hubo una dificultad para poder utilizar estos datos satelitales en el proceso de recolección y de análisis de datos. ¿Habría algún aspecto que puedan desarrollar o avanzar? ¿Alguna metodología avanzada que crearon? ¿Hubo alguna dificultad de poder utilizar estos datos avanzados? Creo que Laura puede dar la respuesta. Yo voy a dar la respuesta. En el caso de JEDI, por ejemplo, en tema de la biomasa, desde el espacio no estamos detectando la biomasa, sino estamos recolectando los proxies. Entonces, como para hacer esto necesitamos los datos en el campo, ¿no? Los datos del terreno. Los datos que sean apropiados para JEDI, tenemos que hacer, no fue nada fácil recolectar los datos apropiados, pero tenemos unos acuerdos de distintas instituciones para poder recolectar el volumen de biomasa en el terreno. Las incertidumbres geoespacial es la incertidumbre más grande, que afrontamos. Como utilizamos datos espaciales, si la ubicación no es exacta, tenemos que reorganizar nuestro algoritmo, por la cual necesitamos datos de biomasa del terreno. Por eso asignamos un área de terreno bastante grande. Estos set de datos, es difícil poder recolectarlos de manera independiente. También creo que sería bueno que estos set de datos puedan ofrecerse de forma pública como un bien público. Entonces, todas las partes pueden verificar estos datos para poder verificar si son fiables y poder aprovechar. Y esta tendría que ser de manera sostenible. Es muy complicado. Áreas más grandes, espacios más geoespaciales, los datos serían los datos más fiables, más buenos. Sí, más preguntas. Sí, adelante. Por favor, sí, puedes continuar. Corea, el día 2 de mayo, a partir de este día, no estamos utilizando más las máscaras, ¿no? Y yo me gustaría plantear mi pregunta a señora de Nigeria. El problema de pandemia de COVID-19 está recurrente en todo el mundo. Entonces, ¿cómo están haciendo frente cada uno de los países del mundo? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sin embargo, es una pregunta que no se trata del tema de nuestra sesión. Nuestra sesión tiene el tema de monitoreo forestal, pero, sin embargo, el tema de COVID-19 también es importante para todo el mundo. Entonces,
será que, sin más, voy a hacer una pregunta al señor Kevin. ¿Cómo utilizar los datos sobre este tema? Hemos escuchado de varias a través de las presentaciones. Bueno, ciertamente hay un vínculo bastante bueno para el aprovechamiento. Como ven, si vemos la tasa de aprovechamiento, ¿no? Podemos ver que utilizan estos datos para el monitoreo y para otros fines, ¿no? Están alineados con nuestro objetivo. Cuando ofrecemos estos datos de manera abierta, pueden tener muchos usos y pueden ser aprovechados en distintos sectores. Un mensaje que me estoy llevando es que es muy importante estos datos de acceso libre. No solamente los datos satelitales, sino la plataforma CEPAL, los datos satelitales JEDI. Todos esos datos tienen que ser compartidos como un bien público. Muchas gracias por sus palabras. Estamos abiertos para otra pregunta. Y con esta última pregunta terminamos nuestra sesión. Señor Ansi, soy Yari del Servicio Forestal de Estados Unidos. Estoy encargada del programa de análisis. La pregunta que quiero dirigir es, la FRA, por ejemplo, la evaluación forestal, la FRA, y otras instituciones a través de la teledetección están haciendo los análisis métricos, ¿no? Aunque no tengamos resultados inmediatos, podríamos si hay casos en que está aprovechando estas tecnologías avanzadas para poder estimar los métricos. ¿Cuáles son si existe partes que no pueden estar siendo detectados desde el espacio? Va a haber algunos países que tienen limitaciones, ¿no?, de utilizar estas imágenes satelitales. ¿Cómo están complementando estas dificultades? Voy a tratar de dar la respuesta. En el caso de la evaluación FRA, en el caso de la FAO, estamos haciendo la cooperación con distintas instituciones para poder mejorar nuestra capacidad de informes de bosques primarios, de informes primarios. Nuestras tecnologías de teledetección y otras tecnologías avanzadas no podemos estar, respaldando al 100% que funcionan a full. Estamos en un proceso de validación y en un futuro queremos que estas tecnologías van a ser validadas para muchos más usos. Hablamos también de CEPAL, de herramientas para análisis de patrones. Por ejemplo, si alguien hace un mapa de cubierta del suelo, también está hablando sobre sobre los patrones de paisaje. Más y más tenemos herramientas de alta resolución como LIDAR. Estas tecnologías van a ser mucha ayuda en nuestro sector. Con esto vamos a terminar nuestra sesión. En la sala 307 vamos a movernos para la siguiente sesión. Le agradecemos a todos nuestros valiosos panelistas por compartir sus buenos conocimientos. Nos ha comentado cómo podemos contribuir en las políticas con estas nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí de forma presencial y de forma online. Agradecemos a todos por su opinión. Todas estas presentaciones lo pueden encontrar en la página, lo van a poder encontrar en el sitio de la FAO en unos días o nos pueden contactar personalmente para solicitarlos. Dijimos que hicimos un intercambio de ideas antes de terminar.
el intercambiar es algo muy crucial para poder avanzar con nuestra ciencia y podemos acercarnos más al desarrollo sostenible. La NASA, otras instituciones, como ellos compartieron su información, los algoritmos de códigos y otras tecnologías fueron intercambiados y compartidos para que ustedes puedan crear nuevas metodologías y avanzar con sus metodologías de análisis. El intercambio ayuda a la transparencia y al desarrollo de la ciencia. Cuando hay transparencia, hay confianza, porque ustedes compartieron su conocimiento y perspicacia, todos contribuimos en este avance. Entonces, le pedimos que sigan compartiendo a través de diferentes plataformas. Muchas gracias. Que tengan una semana sano y salva. Entonces, nos movemos en la sala 307. Muchas gracias.